Imagina ese momento en que el metal frío de una llave se atasca en la cerradura de una casa que solía ser tuya. En las afueras de Madrid. Donde el viento otoñal susurra secretos que nadie quiere oír. Valeria se quedó allí parada. Con la maleta en la mano. Sintiendo como el aire cortante le arañaba la piel como un reproche vivo. Hacía casi 2 años que no volvía. Desde que su madre, Pilar, había dejado en herencia esa casa familiar para que sus hijas la compartieran en paz. Según el testamento. Pero la paz nunca había sido el fuerte de Carmen. Su hermana mayor. El control. Sí. Siempre el control. Como un toro en una plaza que no deja espacio para nadie más. Valeria se había dicho a sí misma. En el taxi que la trajo desde la estación de Atocha. Que no asumiría lo peor. Que Carmen la dejaría entrar. Pero las hojas caídas en el porche. Como un tapiz de advertencias ignoradas. Le decían otra cosa. El otoño en España tiene esa belleza traicionera. Donde todo luce armónico aunque el mundo se esté desmoronando por dentro. Valeria sacó la llave que su madre le había dado años atrás. Cuando esa casa aún olía a paella compartida y risas de domingo. La insertó. Giró una vez. 2. Nada. No encajaba. Se quedó inmóvil. El corazón latiéndole como un tambor flamenco reprimido. Mientras el viento le mordía el abrigo. Una luz se encendió en el porche. Activada por movimiento. Iluminando su confusión como un foco acusador. Volvió a intentarlo. Más despacio. Como si la delicadeza pudiera deshacer la traición. No lo hizo. Golpeó la puerta 2 veces. Esperó. Silencio. Por un instante. Pensó que quizás no había nadie. Quizás era un malentendido. Uno de esos enredos burocráticos que tanto gustan en España con sus papeleos eternos. Pero entonces. Detrás de las cortinas entreabiertas del salón. Vio una sombra pasar. Y detrás de ella. Un atisbo de su hija. Sofía. Sentada en su silla de ruedas junto a la ventana. Mirando hacia la calle oscura. Incluso desde fuera. Valeria pudo ver cómo los hombros de la niña temblaban. Estaba llorando. Olvidó la llave. Olvidó el frío. Retrocedió un paso. Entrecerrando los ojos para ver mejor a través de la tela. Las manos de Sofía estaban crispadas en su regazo. Sus mejillas enrojecidas. Nadie se arrodillaba a su lado. Nadie la consolaba. Entonces llegó la voz desde dentro. Alta y cortante como un cuchillo jamonero, cállate y vete. Fuerte. Inconfundible. Y la respuesta de Carmen. Demasiado alta. Demasiado satisfecha, por fin alguien lo dice. La luz del porche zumbaba como un insecto molesto. El cuerpo de Valeria no se movió. Pero algo en su interior se quebró. Ese quiebre silencioso que no hace ruido. Pero lo cambia todo. No gritó. No volvió a golpear. Sus ojos se clavaron en su hija. Los sollozos de Sofía amortiguados tras ventanas caras. Selladas para mantener fuera a gente como ella. Su mente giraba en espiral. El año pasado. Carmen le había prometido, siempre tendrás un sitio aquí. Pase lo que pase. Estaban justo en ese porche. Ella sonrió con esa dulzura fingida que dominaba tan bien.
Quizás lo dijo para otra persona. Quizás nunca lo dijo en serio. Valeria sacó el móvil. Sin cobertura. Por supuesto. Por un segundo. Imaginó gritar. Aporrear la puerta. Forzar la entrada. ¿Pero qué recordaría Sofía? ¿Que su madre chillaba como una loca? ¿O que nadie abrió la puerta? Se acercó a la ventana lo suficiente para ver a Sofía con claridad. Seguía llorando. ¿Sola? Levantó la mano al cristal. Suave. Un saludo mudo. La cabeza de la niña se giró despacio. Ojos enrojecidos. Sus miradas se cruzaron por menos de un aliento. Y entonces Sofía apartó la vista. La mano de Valeria cayó. Dentro. Tomás. El marido de Carmen. Se servía una copa. Carmen reía ante algo en su teléfono. ¿Y ella? Se quedó en el porche. Invisible. Se dio la vuelta. Recogió su maleta y bajó los escalones. Sin gritos. Sin escenas. Solo una puerta que antes se abría y ahora no. De vuelta en la calle. El conductor del taxi apenas se había movido. Se deslizó en el asiento trasero. El hombre no preguntó qué pasó. Quizás vio suficiente en su rostro. ¿A dónde? Preguntó. Abrió la boca. La cerró. Y dijo, solo conduce por ahora. El coche se alejó del bordillo. No miró atrás. Porque sabía que no la habían echado solo de la casa. La habían echado de su vida. El coche ni siquiera había salido del callejón sin salida cuando Valeria se bajó de nuevo en la acera. Su mano temblaba. No de miedo, sino de contención. Como si cada nervio de su cuerpo estuviera tenso y ordenado a no gritar. Caminó de vuelta por el sendero. Lenta y firme. Llevando solo su orgullo y el recuerdo del rostro lloroso de Sofía. Golpeó de nuevo. Más firme esta vez. Sin juegos. Quería que la vieran. Que reconocieran lo que acababan de hacer. La puerta se abrió a medias. Tomás llenaba el marco. Brazos cruzados. Ojos muertos tras una cortesía pulida. La miró como si no supiera quién era. No perteneces aquí. Dijo. Calmado como un alguacil de tribunal. Cállate y vete. Detrás de él. La voz de Carmen flotó. Ligera y cruel, por fin alguien lo dice. Valeria se quedó helada. No hubo discusión a gritos. No hubo explicación. Solo el sonido de una copa de vino tintineando contra su anillo. Seguido de un aplauso lento. Medido. Como si acabara de actuar en su último acto de vergüenza. Tienes valor. Valeria. Añadió Carmen. Riendo como si todos estuviéramos en una broma compartida. Apareciendo aquí como si aún fuera tu lugar. Dio un paso atrás. No por sumisión, sino para abarcar toda la escena, las luces, las caras. La casa que había sido suya en lo que importaba. Tenía una llave. Dijo en voz baja. A nadie en particular. Supongo que ya no significa nada. Tomás no se movió. Carmen se apoyó en el marco de la puerta ahora. Copa en mano. Postura relajada como si hubiera esperado este momento. No eres la madre que ella necesita.
dijo. Eres un recordatorio de todo lo roto. Desde el salón. Sofía giró la cabeza ligeramente hacia la puerta. No podía oírla. No la había oído la última vez tampoco. Pero la vio. Y peor. Los vio a ellos. Deberías irte, añadió Tomás. Esto no la ayuda. Nadie mencionó que la ayudaba. Nadie dijo por qué lloraba. Valeria asintió una vez. Solo una. Y se dio la vuelta para irse. Al llegar al último escalón, algo le llamó la atención en el borde del porche. Un bulto empapado. Casi marrón ahora. Con una oreja rosa asomando. El conejo de peluche de Sofía. El que nombró Dulce cuando tenía 3 años. Lo arrastraba a todas partes. Estaba empapado. Pisoteado. Descartado como si hubiera perdido su utilidad. Una parte de su infancia abandonada en el barro. Lo miró fijamente. Ese conejo era más que un juguete. Era lo que Sofía abrazaba cuando Valeria no podía. Cuando las visitas al hospital se alargaban. Cuando tenía que trabajar dobles turnos para pagar las terapias. Cuando las buenas noches eran besos por videollamada. No lo recogió. No necesitaba hacerlo. Ya le había dicho todo lo que necesitaba saber. ¡Qué gracioso!, murmuró para sí misma. En familias como la nuestra, las cosas no se pierden. Se tiran. Se quedó allí otro momento, dejando que la vergüenza la invadiera. No la suya. La de ellos. Su presencia era una molestia. Su duelo una mancha en su vida curada. Ni siquiera se molestaron en susurrar la crueldad. La dijeron alta y orgullosa. Como si la hubieran ensayado. ¿Y Sofía? Giró su silla de ruedas lejos de la ventana. Eso dolió más que la llave. Más que el aplauso. Pero no era culpa de ella. Cuando un niño ve cómo el amor se edita de su vida, empieza a creer que nunca estuvo allí. Valeria bajó del porche despacio. Ojos escaneando la casa como si la memorizara. ¿Por qué lo hacía? No iba a gritar. No iba a suplicar. Memorizó las caras. La disposición de los muebles. El quiebre en la voz de Tomás cuando intentaba sonar legal. La curva de la sonrisa de Carmen cuando sabía que había ido demasiado lejos y le gustaba. Solo se aplaude al final de un espectáculo. Ella ni siquiera había empezado el suyo. Caminó hasta la acera. Sus zapatos crujiendo en la grava. Una mirada más por encima del hombro. No a ellos, sino a la niña tras el cristal. Pensaban que se iba con las manos vacías. Pero se iba con todo lo que necesitaba. Esa noche no durmió. Su cuerpo yacía quieto. Pero su mente volvía una y otra vez a esa imagen, Sofía llorando detrás del vidrio. Aún oía el aplauso smack de Carmen resonando en su cráneo. Y ese peluche empapado y descartado. No era solo de Sofía. Era suyo también. Prueba de todas las noches que se quedó despierta trabajando turnos dobles solo para pagar las facturas de terapia. Evidencia de amor en algodón e hilo. Ahora tirado como si fueran basura. Por la mañana. Se había conducido a un pequeño café cerca del juzgado de familia en Madrid. Nada lujoso. Solo silencio.
El tipo de lugar donde la gente sorbe café amargo y trata de olvidar quiénes solían ser. Se sentó en el reservado del fondo. Una taza astillada calentándole las palmas. Mirando una caja de cartón desgastada que había sacado del maletero de su coche. Contenía su pasado. El real, recibos médicos. Notas escolares. Horarios de terapia. Incluso dibujos que Sofía había hecho desde su cama de hospital. En su momento, los guardó por sentimentalismo. Ahora, eran munición. Mientras hojaba el montón, algo extraño le llamó la atención. Un formulario de ingreso pediátrico. ¿Rutina? Excepto en la esquina superior. Bajo tutor principal. La letra no era la suya. Era de Carmen. Al principio, pensó que era un error administrativo. Pero cuanto más miraba, más veía su nombre tachado. La firma de Carmen audaz y limpia. La fecha. Solo 2 semanas después del accidente de Sofía. El diablo está en los detalles. Solía decir su antiguo jefe. Y este detalle gritaba. Salió fuera para llamar a la clínica. La recepcionista la transfirió a alguien de registros que hablaba con una voz demasiado alegre para lo que estaba a punto de decir. Nuestros archivos muestran a la señorita Carmen Ruiz como la única decisora médica para Sofía López. Dijo. Valeria apretó el teléfono. No hay secundaria listada. Ni progenitor biológico. Ninguno anotado. No discutió. ¿Qué había que decir? Gracias por confirmar que mi hermana me borró. Pidió que le enviaran una copia del archivo por email. Cuando le preguntaron por qué, dijo, porque estoy a punto de corregirlo. Luego colgó. De vuelta en el coche. Rebuscó en la guantera buscando pañuelos. Cualquier cosa. En cambio, sacó algo envuelto en un paño suave. El viejo diario de su madre. Lo había olvidado por completo. Se lo dio el día después de la segunda cirugía de Sofía. El día que le dijo, escríbelo. Valeria. O empezarás a creer su versión. Desenvolvió la tapa con cuidado. El olor a tinta vieja y papel gastado la golpeó como un recuerdo. Las páginas estaban llenas de su cursiva inclinada, listas de la compra. Recetas familiares. Citas de libros. Y luego, en una página cerca del centro. ¿Lo encontró? Valeria es blanda. Pero es la que nunca me soltó. Incluso cuando me solté a mí misma. Su garganta se cerró. Todos esos años. Carmen era elogiada por ser organizada. Exitosa. ¿Ulire? Su madre aún la veía a ella. No por lo que lograba, sino por lo que aguantaba. A veces, el elogio más fuerte es el que se susurra a nadie más. Esa tarde, se sentó en el escritorio de su pequeño piso alquilado en Lavapiés. Iluminado por una lámpara torcida y rodeado de silencio. Comenzó a construir su propio archivo, escaneando documentos. Guardando mensajes de voz. Etiquetando todo con fechas. Horas. Nombres. Cada momento que Carmen pensó que cubría sus huellas. Valeria reconstruía el camino. Si quería jugar al largo plazo. Que lo hiciera. Pero ella había cambiado el tablero. No era rabia. No necesitaba rabia. Tenía recibos.
Marcó la página de contacto de un bufete de abogados de familia del que había oído buenas cosas. No llamó aún. No necesitaba. Primero, tenía que terminar de recopilar. El silencio no es debilidad. El silencio es carga. Habían pasado 4 días desde que vio a su hija a través del vidrio y oyó la puerta cerrarse en su cara. No había llamado. No había suplicado. Aprendió temprano que el silencio a veces resuena más fuerte que los gritos. Por eso, cuando Carmen le envió un mensaje inesperado invitándola a almorzar. Solo nosotras. Como en los viejos tiempos. Supo que no era un gesto de bondad. Era una trampa. Aún así. Fue. No porque esperara reconciliación. Fue a observar. La casa parecía la misma. Como un escaparate congelado en el tiempo. Dentro. El aire olía a limpiador de limón y juicio. La mesa del comedor estaba puesta para 4, Carmen, Tomás, Sofía y ella. Sofía sentada al fondo. Plato intacto. Mirada desenfocada. No sonrió al verla. Pero pareció aliviada. Eso bastaba. Carmen la saludó con una sonrisa de labios apretados y un comentario que intentaba disfrazarse de civismo. Me alegra que por fin hayas encontrado tiempo. Hemos estado bien. Pero Sofía ha echado de menos tus regalos. Tomás no dijo nada. Solo asintió una vez. Sus ojos saltando entre ella y la mesa como si fuera otro plato en el menú. La conversación se mantuvo superficial. Preguntó a Sofía por el colegio. Dijo que estaba bien. Preguntó si aún le gustaba dibujar. Se encogió de hombros. Su silencio no era pasivo. Era entrenado. A mitad de lo que Carmen llamó una nueva tradición familiar. Se levantó y volvió con una foto enmarcada. Esto acaba de llegar. Dijo. Sosteniéndola como un gran anuncio. Era una imagen de los 3, Carmen, Tomás y Sofía frente a un centro comunitario local. Todos sonrisas. La mano de Sofía en su regazo en la silla. Carmen arrodillada a su lado. Mano en el hombro en esa pose performativa que la gente adopta cuando hay cámaras cerca. Valeria no estaba en la foto. ¿Dónde está mamá? Preguntó Sofía, señalando con voz suave que le partió el corazón. Carmen no se inmutó. Eso fue una fase que todos superamos. Valeria parpadeó. Sofía no entendía qué significaba. Pero ella sí. Carmen giró la mirada hacia ella y sacó otra foto de un cajón lateral. Esta era más vieja. El cumpleaños de su madre. Todos juntos. Sofía tenía 4 años. Recordaba el glaseado en su nariz. Cómo se aferraba a ella después de apagar las velas. Carmen miró la foto. Luego a ella. Y sin dudar la rasgó por la mitad. La mitad de Valeria flotó al suelo cerca de su silla. Sofía se sobresaltó. Valeria se quedó congelada, tragando una oleada de náusea. No por el acto, sino por la sonrisa que Carmen dio después. Como si acabara de tachar una tarea de su lista. Pensé que veníamos a hablar. Dijo calmada. No a reescribir el pasado. Oh. Por favor. Respondió Carmen. Te aferraste a ese rol como si te definiera. Pero era temporal.
Valeria. Como todo lo que tocas. No contestó. Se levantó. Recogió la mitad rasgada con su cara y la dobló con cuidado. No todo necesita estar entero para importar. Dijo, guardándola en el bolsillo del abrigo. Se quedó exactamente 2 minutos más. Lo suficiente para terminar su agua. Lo suficiente para ver los ojos de Sofía siguiéndola. Luego dejó la mesa. Pero antes de llegar a la puerta, se volvió. No iba a dejar que este almuerzo terminara con otra cicatriz. Puedes fingir sonrisas y fotos, Carmen. Incluso puedes fingir documentos legales. Dijo. Pero no puedes fingir el día que nuestra madre firmó su testamento. Inclinó la cabeza. Divertida. ¿Me acusas de algo? No. Dijo. Estoy investigando algo. Esa tarde. Condujo al registro civil. Pidió una copia certificada del testamento de su madre. Fue enmendado. Dijo el funcionario. Procesado hace 4 meses. Carmen Ruiz listada como única beneficiaria. Firmada y notariada. ¿Quién fue el testigo? Preguntó. El funcionario comprobó. Tomás García. Por supuesto. ¿Algún registro de cuándo se presentó la enmienda? Le mostró el sello de tiempo. Ese mismo fin de semana. Carmen le había dicho que su madre estaba demasiado enferma para visitas. El fin de semana que le dijo que descansara y dejara respirar a la familia. Su madre estaba postrada en cama ese fin de semana. Apenas capaz de sostener un bolígrafo. No forjas un futuro sin borrar primero el pasado de alguien. Susurró para sí misma. Agradeciendo al funcionario y saliendo con la copia. Condujo directo de vuelta a la casa de Carmen. No para pelear. No para gritar. Sino para devolver un mensaje. Abrió la puerta como si la esperara. ¿Tan pronto de vuelta? Entró solo lo suficiente para mirarla a los ojos. El pasado no está tan enterrado como crees. Dijo. Y yo tengo una pala. Sonrió como si ya hubiera ganado. Pero Valeria se alejó sabiendo que el juego acababa de cambiar. Había pasado una semana desde que Carmen rasgó su nombre del testamento de su madre. Y no había oído una palabra de ella. Ni disculpa. Ni explicación. Solo silencio. Afilado y calculado. El tipo de silencio que se arma como un arma. Valeria se quedó en el piso compartido cerca de la Gran Vía, donde las paredes eran delgadas y la privacidad un lujo. La mayoría de las noches se escuchaba a la mujer de la litera de al lado llorar hasta dormirse. La mayoría de las mañanas se recordaba que no había llegado tan lejos para desaparecer. Estaba calentando agua para café instantáneo en la cocina común cuando oyó la voz de Tomás. No lo vio. Pero su voz se extiende como una mancha de aceite. Se propaga rápido y deja rastro. Es inestable. Dijo. Bajo y estable. Necesita ayuda. Pero no de nosotros. Valeria no se movió. Escuchó el resto. Como hablaba con alguien por teléfono. Probablemente un amigo o un abogado. Detallando cómo ella era un riesgo para Sofía. Hemos hecho lo mejor para la niña. Dijo. Ella no puede ni mantenerse a sí misma. El agua hirvió. Pero Valeria no la apagó. Dejó que el vapor subiera.
quemando el aire a su alrededor, mientras el dolor se acumulaba en su pecho como una tormenta mediterránea reprimida. No era la primera vez que oía tales cosas. En España, las familias se deshacen en silencio, con chismes en cafés y juicios en voz baja. Pero esto era diferente. Esto era planeado. Esa noche, en su habitación, abrió su portátil. No para llorar, sino para buscar. Encontró el perfil de LinkedIn de Tomás, un contable en una firma mediana de Madrid. Vio las conexiones. Los posts sobre el éxito familiar con fotos de Sofía que él no tenía derecho a compartir. Luego, más profundo, un enlace a un foro legal donde alguien con su mismo nombre preguntaba sobre cambiar guardianes sin notificación. El hilo estaba archivado. Pero las respuestas eran claras, ilegal bajo el Código Civil español. Salvo emergencia probada. Valeria guardó capturas de pantalla. Timestamps. No era venganza ciega. Era documentación. Cada clic empujaba el dolor más profundo, transformándolo en resolución. Al día siguiente, llamó a un abogado de familia. Marta. Una mujer con reputación de no rendirse en casos de abusos emocionales. No es solo sobre la casa o el dinero, le dijo Valeria. Es sobre borrar a una madre. Marta escuchó. Y al final dijo, en España, la ley protege el vínculo parental. Pero necesitas pruebas. Construyámoslas. Ese fue el comienzo. Valeria empezó a recopilar emails viejos. Mensajes de texto donde Carmen prometía ayuda y luego la ignoraba. Cada pieza era un clavo en el ataúd de la traición. El silencio de Carmen no era paz. Era preparación para la guerra. Y Valeria, herida pero no rota, estaba cargando sus armas. Los días se volvieron semanas. Y el peso de la ausencia de Sofía se hacía más pesado. Como una losa en el pecho que no dejaba respirar. Valeria trabajaba en un café del centro, sirviendo expresos a turistas que no sabían nada de su infierno personal. Cada sonrisa fingida era un esfuerzo. Cada propina un recordatorio de lo lejos que había caído. Pero en las noches, sola en su piso, revisaba los documentos. Encontró un extracto bancario, transferencias de la cuenta conjunta que compartía con su madre, hechas después de su muerte. A nombre de Carmen. Herencia anticipada. Lo llamaba el banco. Pero Valeria sabía que era robo disfrazado. Llamó al notario que había manejado el testamento. Hubo una enmienda. Confirmó él. Con voz cautelosa. Firmada por Pilar en presencia de Carmen y Tomás. Pero la fecha coincidía con el ingreso hospitalario de su madre, cuando apenas podía hablar por la medicación. Nadie firma en agonía sin presión, pensó Valeria. El dolor la impulsaba. No como un fuego salvaje, sino como un río subterráneo que erosiona la roca poco a poco. Entonces llegó el mensaje de Carmen, una invitación a una reunión familiar, en un restaurante de moda en Chamberí. Valeria fue, sabiendo que era otra trampa. Allí estaban. Carmen con su traje impecable de ejecutiva en una agencia de publicidad. Tomás con su aire de superioridad. Y Sofía en medio, mirando su plato como si el mundo la aplastara. Queremos que firmes esto, dijo Carmen, deslizando un documento.
Era una renuncia voluntaria a cualquier reclamo sobre la casa y la custodia. Por el bien de Sofía. Eres inestable. Valeria. Todos lo vemos. Sofía levantó la vista. Ojos suplicantes. Pero no habló. El silencio de la niña era el más doloroso. Un eco de la traición que la había enseñado a callar. Valeria no firmó. En cambio, dijo, el bien de Sofía no es borrarme. Es recordarme. Salió del restaurante con el documento en la mano. No para guardarlo, sino para usarlo como prueba de coacción. Esa noche, contactó a un investigador privado. Un ex policía jubilado que conocía las calles de Madrid mejor que nadie. Encuentra lo que esconden, le dijo. El hombre volvió con grabaciones, conversaciones de Carmen en un bar, jactándose de cómo arregló el testamento para proteger la familia. Cada palabra era una daga en el corazón de Valeria. Pero también combustible para su fuego interior. La traición no era solo personal, era sistemática. Arraigada en esa mentalidad española de familia ante todo. Pero torcida para excluir a los débiles. El punto de quiebre llegó una mañana gris. Cuando Valeria recibió una notificación legal, Carmen había solicitado una orden de alejamiento, alegando que ella era una amenaza. El documento citaba comportamiento errático y de obsesión. Valeria se sentó en el suelo de su piso, el papel temblando en sus manos, sintiendo como el mundo se cerraba. Pero en lugar de derrumbarse, el dolor se transformó. Llamó a Marta, es hora de contraatacar. Juntas, presentaron una demanda por manipulación de documentos y abuso emocional, adjuntando las pruebas recopiladas. El proceso judicial en España es lento. Como un baile flamenco que se alarga. Pero cada audiencia empujaba el conflicto más lejos. En la primera, Carmen apareció con su abogado, sonriendo como si nada. Es una hermana celosa, dijo. Pero cuando Marta presentó el extracto bancario, la sonrisa se agrietó. Sofía no estaba allí, protegida por el tribunal. Pero su ausencia pesaba como un fantasma. Valeria no gritaba en la corte, su silencio era su arma, cargado de hechos que hablaban por ella. Cada día, el daño psicológico se hacía más evidente, noches sin dormir. Ansiedad que la carcomía. Pero también una determinación forjada en el fuego de la traición. Semanas después, el investigador trajo oro, una grabación de Tomás admitiendo en una llamada que habían alterado fechas en el testamento. Lo hicimos por el bien común, decía. Valeria escuchó la cinta una y otra vez, cada repetición profundizando la herida, pero también afilando su resolución. Presentaron la evidencia en la siguiente audiencia. El juez, una mujer con ojos que habían visto demasiadas familias rotas, ordenó una investigación inmediata. Carmen palideció, su control resquebrajándose como una tapa rota. Tomás intentó defenderse, pero su voz se quebró. Fuera de la corte, Valeria vio a Sofía por primera vez en meses. En una visita supervisada. La niña no habló mucho, pero su abrazo fue un bálsamo. Te echo de menos, susurró. Ese momento impulsó a Valeria a seguir. No por venganza pura, sino por el costo de sus elecciones, había perdido tiempo con su hija. Pero ganaría su futuro.
La tensión se acumulaba como nubes antes de una tormenta en la Sierra de Madrid. Valeria recibió amenazas anónimas por teléfono. Voces susurrando «déjalo ya». Pero no se detuvo. Encontró un testigo, la enfermera que atendió a su madre en sus últimos días. Carmen la presionó para firmar. Confesó la mujer. Movida por la culpa. En la audiencia final. Todo explotó. El juez declaró nulo el testamento enmendado, devolviendo la mitad de la casa a Valeria y ordenando una reevaluación de la custodia. Carmen gritó en la sala, «¡Esto es injusto!». Su máscara cayendo por fin. Tomás se hundió en su asiento. El precio de su lealtad ciega evidente en su rostro derrotado. Pero el verdadero costo fue para Sofía, la niña. Testigo silenciosa. Había aprendido demasiado pronto sobre traición. Valeria ganó la custodia parcial. Pero el daño psicológico persistía. En su nuevo hogar modesto en Vallecas. Reconstruyó su vida con Sofía. Paso a paso. La venganza no fue dulce, fue amarga. Un recordatorio de que algunas heridas no cierran. Carmen perdió su reputación en el círculo social. Aislada por sus propios secretos. El silencio que usó como arma se volvió en su contra. Un eco eterno de lo que podría haber sido. Valeria. Marcada pero fuerte. Sabía que el precio de la elección era alto. Pero el de la inacción. Infinito.